Creo que, dado el nivel de la charla, no nos tenemos que extender mucho en lo que es el biogás. Como todos sabéis, es un combustible que se puede generar por la degradación en condiciones anaerobias de la materia orgánica. El biogás es un gas bastante rico, que suele estar compuesto aproximadamente entre un 50 y un 65% por metano. Hay casos de biogases un poco más pobres, como es el del vertedero, y hay casos de biogases que pueden ser más ricos. Plantas que tratan con ciertos residuos, digestores de alta carga, puedes tener valores por encima del 75% de metano. Luego también tienes otros componentes en el biogás que te pueden dar problemas, pues como pueden ser el sulfídrico, siloxanos, a veces puede haber amonio, ciertos bétex, ya depende de los orígenes de los residuos fundamentalmente. El biogás agroindustrial, aquel que viene de la digestión pues, de purines o de lodos de la industria agroalimentaria, es muy raro encontrar cosas extrañas en los biogases, aunque todo te puede pasar, hasta que te entran varios camiones de Zumavesa o algo así, y entonces ves el limoneno salir por los gasones. Nos ha pasado. Pero bueno, pero en líneas generales no suele haber muchos problemas. Sí que con biogases, por ejemplo, de vertedero dan muchos problemas, tienes infiltraciones de aire, tienes nitrógeno, con depuradoras pues tienes siloxanos, eso ya depende del tipo de biogás. Pero bueno, el poder calorífico en líneas generales es bastante alto, estando entre los 18 y los 23 megajulios por metro cúbico. Eso es lo que es el biogás como gas. Luego tenemos una acepción del biogás que engloba lo que son las tecnologías para la producción del mismo, que pueden venir de diversas fuentes. Pueden venir de los vertederos, de las depuradoras, del tratamiento de la fracción orgánica de RSU, del agroindustrial, e incluso en los últimos tiempos se van a incorporar nuevas formas de lo que son gases renovables. La EVA, la Asociación Europea de Biogás, ya los considera también como biogases, que son los biometanos, los gases, el metano generado a partir del power to gas y el metano generado a partir de procesos de metanación de hidrógeno y CO2 a partir de syngases. Pero después hablaremos un poco de ello. Las plantas de biogás han sido un referente y un éxito absoluto en prácticamente todos los países europeos. En la actualidad hay más de 20.000 plantas de biogás agroindustrial funcionando en Europa. Y en otros países también, por ejemplo, China, India, Estados Unidos, hay muchísimas plantas de este tipo. En España el desarrollo en el sector agroindustrial ha sido más bajo. Si bien es cierto que a nivel de depuradoras y vertederos sí que hay bastantes megavatios instalados de biogás y en la actualidad tienen casi todo uso para generación eléctrica. Bueno, de esto habíamos hablado antes. Aquí podéis ver pues más o menos el número de plantas de biogás agroindustrial que hay en Europa. Nosotros estamos en la actualidad pues compitiendo con Letonia y Luxemburgo. En todas lo que se ve es que el potencial del biogás es enorme. Estamos hablando de un potencial disponible de casi 2.000 kilotps por año, que fundamentalmente está ya desarrollado en el sector del biogás, de la fracción orgánica del RSU y en vertederos y parte en depuradoras, pero que si os dais cuenta, el 70% del potencial del biogás en España está en ganadería e industria alimentaria. Entre el biogás hasta la fecha suelen ser que requieres residuos con un elevado contenido en humedad, residuos húmedos, y que además, por tanto, las logísticas asociadas al transporte de purines, de lodos, limitan mucho los proyectos y te limitan mucho el tamaño. Lo que se está tratando de desarrollar es proyectos asociados a gasificaciones que tú puedas emplear biomasa seca, biomasa sólida, que por tanto eres capaz de concentrar una energía potencial en forma de biomasa mucho mayor en un punto, y después de lo que es el proceso de gasificación, sabemos que tenemos un gas rico en hidrógeno y CO2, y por la reacción de Sabatier, la metanación, se le puede hacer reaccionar a altas temperaturas y con un catalizador y producir metano y agua. Entonces se cree
que el potencial de esta tecnología es enorme si se acaban de ajustar los costes. Y el otro de las grandes fuentes de gas natural renovable que se espera que vengan es el asociado al Power to Gas. Es decir, como regulador de las plantas de renovables, si en un momento determinado tú tienes un parque energético muy dominado por renovables no gestionables, como puedan ser un fotovoltaico o eólico, con los excedentes de electricidad que en un momento determinado no tienen un consumo, tú puedes estar por hidrólisis de agua produciendo hidrógeno, y si luego tú además tienes una planta de biogás o de biometano que está separando el metano del CO2, el CO2 lo puedes licuar, y no da mucha guerra para licuar el CO2, y te lo puedes llevar a una planta de Power to Gas y aprovechas el hidrógeno generado con energía excedentaria de los sistemas de renovables con el CO2 que te sobra de una planta de upgrading de biogás y produces por reacciones de metanación metano, y es un metano también renovable. ¿Cómo es la típica planta de biogás que yo creo que nos vamos a ir encontrando en España y con los proyectos que os podéis encontrar, los futuros proyectos que os podéis encontrar con vuestras empresas? Pues es un diagrama más o menos de cómo funciona una planta de biogás del tipo agroindustrial. Tú recibes una serie de residuos, bien sea de carácter líquido, como por ejemplo purines, suelos de leche, licores de las cimeras, incluso ciertos residuos, por así decirlo, de carácter industrial, como puede ser lixiviados de vertedero. Y luego también puede recibir residuos sólidos, residuos de matadero, residuos de muchos tipos de industria agroalimentaria, muchos tipos de lodos. Estos residuos se reciben en planta, evidentemente se pesan los camiones, hay unos protocolos medioambientales de gestión y se meten en las plantas, en los digestores. En este caso veis un diagrama de una digestión primaria, digestión secundaria. Aquí la biomasa está dando vueltas, se empieza la degradación, se produce un biogás, lo recogemos en el gasómetro. Generalmente dentro de estos gasómetros se inyectan pequeñas cantidades de aire, que aunque parezca una burrada, se intenta que el contenido de oxígeno esté entre el 0,5 y el 1%. ¿Para qué? Para que se formen en las redes que se han instalado aquí colonias de bacterias sulforreductoras que te cogen el sulfídrico y de una forma natural te eliminan una parte importante de él. Entonces, eso luego hace que si tienes un filtro de carbono activo, pues lo tengas que cambiar con menos frecuencia. La desulfuración biológica es un proceso súper barato. Entonces, bueno, se recoge el biogás. Si tenemos un digestor secundario, pues pasa el mismo proceso. Y el biogás luego se envía a valorización. Generalmente hay 3 o 4 pasos básicos que siempre se hacen a la hora de valorizar el biogás. Uno de ellos es la desulfuración biológica dentro del digestor. Luego hacemos pasar el gas por un pozo de condensados y por tuberías bajo tierra para que pierda una parte de la humedad. Luego, posteriormente, se pasa por un enfriador. Se enfría el biogás a entre 5 y 7 grados para asegurar que la humedad se retira. Y luego, posteriormente, se pasa por un filtro de carbono activo. Sí que es cierto que hay veces que si los contenidos sulfídricos se espera que sean muy altos o los volúmenes de biogás que sean muy altos, te interesa meter una torre externa de desulfuración, que también funciona muy bien. Y luego, una vez el biogás está acondicionado, pues ya o bien se quema en un motor de cogeneración, o se quema en una caldera, o se envía a un upgrading. Y luego, posteriormente, tenemos la salida del digestado. Bueno, ¿veis? Y este es un ejemplo de una planta de biogás que funciona bajo el proceso que antes os he descrito. ¿Qué sustratos tenemos para poder hacer biogás? Bueno, pues la verdad es que realmente hay muchísimos, pero los fundamentales son las aguas residuales y los lodos generados del tratamiento aerobio de las aguas residuales, purines, estiércoles de gallinazas, estiércoles ganaderos, lodos de EDAR, los lodos de la industria agroalimentaria. Es sorprendente la cantidad de industrias que tienen depuradoras y que generan muchos lodos, mataderos, lácteas,
piscifactorías, hay de todo tipo de lodos. Los sandats, los subproductos animales no destinados a consumo humano, que pues, el purín es un sandats, el residuo de matadero es un sandats, los suelos de leche son otros sandats. De estos hay muchos, los mataderos producen muchos residuos agroindustriales generales, residuos hortofrutícolas, restos de cosechas, la propia paja. Ya hay algunas plantas que haciendo hidrólisis previa en Europa están tratando paja. La paja es una fuente de carbono bastante prometedora. Lo que pasa es que es como todo, es una fuente de carbono porque tiene un contenido en celulosa, hemicelulosa y lignina muy elevado y tienes que meterle un poquito de caña previa, una hidrólisis química o enzimática o biológica, reducir el tamaño de partícula para que luego puedas sacarle biogás en un tiempo de retención, con un tiempo de retención razonable. FOR, la fracción orgánica de residuos municipales. Luego están los cultivos energéticos, que es algo que está muy en cuestión y que probablemente cada vez se va a hacer menos, aunque hay ocasiones donde pueden tener también todo el sentido del mundo. Y luego alimentos y bebidas caducados y lo que será el contenedor marrón. ¿Qué usos del biogás tenemos? Bueno, pues tenemos los que se han comentado, usos térmicos directos para calderas o para quemadores. Recuerdo que, por ejemplo, a un cliente en España le hicimos una planta de biogás que trataba residuos agroalimentarios y luego tenían un evaporador para tratamiento de residuos peligrosos. Entonces, todo el biogás se usaba el evaporador y allí trataban residuos peligrosos, que era una fuente de negocio muy buena y, por así decirlo, era el nexo de unión, era una planta de gestión que tenían gestión de residuos no peligrosos y peligrosos, y ahí se establece una sinergia. Luego están lo que son el uso del biogás en motores de combustión interna, las cogeneraciones o microturbinas. En el pasado ha sido bajo regímenes primados, en la actualidad puede haber muchos proyectos de este tipo como autoconsumos. Luego están las pilas de combustible y luego están los biometanos, es decir, o bien como combustible de automoción o bien ser introducido en la red de gas natural. Y luego, según al tipo de valorización que se le vaya a dar, los tratamientos son más o menos complejos. Generalmente cuando se va a quemar en una caldera, en un quemador, pues te puedes permitir hasta niveles de sulfídrico de 1000 ppm, y te puedes permitir gases de peor calidad. Las cogeneraciones, hombre, no aguantan tanto, pero es algo que está súper probado, súper testado, y los motores son una maravilla, y realmente haciendo tratamientos ligeros del biogás, pues una deshidratación, pasar por un filtro de carbono activo, generalmente va a funcionar bien. Luego ya cuando vamos a los enriquecimientos, pues bueno, pues ya los tratamientos son más complejos, no solo porque te puedes cargar el sistema de enrigging, sino también porque los requerimientos de inyección a red, pues en función del país, pueden ser muy estrictos. Bueno, el biometano fundamentalmente es coger el biogás y darle una riqueza suficiente para poder inyectarlo en la red. Cada país tiene unos criterios de inyección en sus redes de biogás dependientes de la calidad del gas natural que ellos tienen en la red. Por ejemplo, en Holanda solo teníamos que llegar al 89% de metano porque ellos usan un gas del Mar del Norte que es muy pobre. Cosa que, por ejemplo, en Inglaterra no solo tienes que llegar a un 95% de metano, sino también le tienes que meter propano para llegar a un índice de WOBE suficiente. Entonces, básicamente, ¿qué es el biometano? Si tenemos un biogás que es el metano, CO2, en algunos casos sulfídrico, y luego también puedes tener, pues evidentemente, vapor de agua y otros gases, pues vértex, amonio, siloxanos, etc. Ser capaz de eliminar todos estos esto es el biogás, para poder inyectar en red un gas que cumpla con los requisitos que en España están regulados por la normativa
que te obliga a que el contenido mínimo en metano sea de un 90%. Y el contenido máximo CO2 entre el 0,3 y el 1% en función del proyecto, y el contenido máximo en CO2 o CO. Vuelvo a sumar bien y hablo de 3 motivos de apoyo, que son 4, pero bueno, es por darle coherencia a mi presentación. Fundamentalmente, ¿por qué se están apoyando todos estos sistemas de biometano? Por la generación propia de un hidrocarburo, a partir de recursos locales que no compiten con el mercado alimentario. Esto es importante, generación propia. Es decir, si tú consigues que un país pues te alcance a lo mejor un 20% de su consumo de gas natural, te lo produzca, claro, su dependencia de Rusia o del norte de África es menor. Y eso tiene un aspecto estratégico que debe ser valorado. Por otro lado, la reducción de emisiones del sector de los hidrocarburos y del transporte, mediante un combustible sin emisiones de gases de efecto invernadero. Y no solo es que sea neutro desde el punto de vista de las emisiones, es que incluso puede ser positivo. Porque claro, si tú, bueno, efectivamente, depende de cómo lo tengas en cuenta, aceptemos negativo, efectivamente, por cuanto tú tienes una granja produciendo purines, que si no tuvieras la planta de biogás te estarían emitiendo metano, y si tu alternativa es meterlo en una planta de biogás, todo ese metano lo recuperas. Y sí que luego el metano, cuando se combustione, se va a convertir en CO2. Pero señores, es que el metano es 24 veces equivalente al CO2. Entonces, todo el metano que capturas gracias a la planta de biogás es metano que no estás metiendo en la atmósfera. Eso por un lado. Y luego también, si tienes en cuenta el aspecto de los fertilizantes, todo el digestato que transformes en fertilizantes, luego son emisiones de NOx de menos que estás haciendo, que es lo que te estaría pasando si estuvieras tirando esos purines o esas gallinazas directamente a campo. Y eso también tiene que ser tenido en cuenta. Entonces, claro, desde el punto de vista de las emisiones, tiene todo el sentido del mundo. Luego son proyectos de desarrollo rural y son soluciones medioambientales. Esto todos los gobiernos lo han entendido, menos el español. Pero bueno, están en ello. Aquí veis, desde el año 2011, cómo ha ido la producción increciendo de gas natural renovable en Europa. Los datos del 2005 en breve los tendré vía la EVA, pero están ya por aquí. Y tanto 2017 como 2018 han sido 2 años muy buenos. 2017 por Reino Unido y 2018 por Francia. Y bueno, ya para terminar, aunque lo hemos comentado muchas veces, el aspecto de economía circular de los proyectos, que al final un proyecto de biogás bien planteado son muchas cosas y tiene que buscar su viabilidad por esto, pues por la gestión de residuos, por la producción de fertilizantes, por el tema de las emisiones, los proyectos clima, pensar que el futuro de la generación descentralizada, los problemas medioambientales. Todas estas cuestiones son en las que tenemos que pensar a la hora de tratar de viabilizar los proyectos. Y que ahora mismo toda esta tendencia que hay de tener que justificar la huella de carbono, los aspectos de economía circular, sobre todo en las grandes empresas, nos puede ayudar a hacer proyectos.